Bueno, volvemos. Justo se cortó cuando estaba mencionando que luego de esta discusión en la Cámara de Diputados, con respecto a la validez de los diplomas, ¿quién tiene el micrófono prendido, please? Les decía, producto de este debate acerca de los diplomas y títulos de los diputados electos, no se produce la masacre que tenían pensada, finalmente es Mitre quien la detiene, reitero, en pleno debate, cuando se estaban discutiendo los diplomas, los rifleros de Buenos Aires copan la barra y apuntaban hacia los diputados del interior. Ha llegado la hora, gritan desde la barra, es Mitre quien se para en pleno, era diputado Mitre, paran en pleno recinto y dice, no, todavía no. No es que Mitre dijo, esto es una barbaridad, dijo, todavía no. Todavía no. Lo cierto es que se llega a un precario acuerdo y se aprueban la mayoría de los diplomas, salvo la de los diputados de Córdoba y La Rioja. Estos diputados cuyos diplomas no fueron aprobados eran los que podían hacer tambalear la elección de Roca cuando el Congreso tuviera que efectuar el escrutinio presidencial, cuando tuviera que aprobar el escrutinio efectuado por los colegios electorales. Pero reitero, los hombres de Buenos Aires están dispuestos a ir por todo. Están dispuestos a todo, no les importa ya más nada. Si hay que ir a la guerra, van a ir a la guerra, pero estaban decididos a que Roca no fuera presidente. En ese contexto, si ustedes recuerdan hace un instante, yo les mencioné que Tejedor le había solicitado y la legislatura le autorizó la compra de armas en Europa, ¿verdad? Esas armas llegan al puerto de Buenos Aires en junio de 1880. Y son desembarcadas por los hombres de Buenos Aires, allí en la boca del riachuelo, donde está el club ese que dejó de existir en diciembre de 2018. Allí desembarcaron las armas las milicias porteñas. Obviamente, este desembarco se produce sin autorización del gobierno federal. En efecto, Carlos Pellegrini, ministro de Guerra de Avellaneda, intenta impedirlo, manda un piquete de tropas para impedir el desembarco, no lo logra, y estas armas son paseadas triunfalmente por las calles de Buenos Aires en claro desafío al gobierno nacional. Esta circunstancia es lo que genera definitivamente la ruptura. Ya no hay ninguna negociación posible. Es la guerra nuevamente entre la nación y Buenos Aires. Al igual que en 1852 con la secesión, al igual que en 1859 para reincorporarla, al igual que en 1861 con Pavón, al igual que en 1874 cuando no aceptaron el triunfo de Avellaneda, ahora tampoco aceptan el triunfo de Roca y están dispuestos a ir a la guerra civil. Obviamente era insostenible la presencia de las autoridades federales en territorio enemigo. Como consecuencia de ello, el 2 de junio de 1880, por decreto, Nicolás Avellaneda abandona la ciudad, proclamando que Buenos Aires se levantó en armas contra la nación. El presidente declara a través de un decreto: Buenos Aires se ha levantado en armas contra la nación. Por lo tanto, federaliza el territorio de Belgrano, lo que es actualmente el barrio de Belgrano. En aquel momento era una zona de las afueras del ejido urbano de la ciudad, zona de chacras, de quintas. Y hacia allí, hacia el pueblo de Belgrano, se trasladan las autoridades nacionales. Avellaneda será acompañado obviamente por su gabinete, a su vez también por la mayoría del Senado, obviamente. El Senado apoyaba a Roca, las provincias apoyaban a Roca. Pero también el problema estará dado por la Cámara de Diputados. Tan solo una minoría acompaña a Avellaneda Belgrano, reitero, tan solo una minoría. Con lo cual Avellaneda se queda en Belgrano con la mayoría del Senado y la minoría de la Cámara. Es decir, habría, en caso de necesitar leyes, un empate, por decirlo de alguna manera, una Cámara para cada uno. Porque en la capital, o mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires, no era capital todavía, ¿quiénes se quedan?
la mayoría de los diputados, la minoría del Senado, la minoría del Senado, los 2 senadores por la capital y los 2 por Buenos Aires, el vicepresidente, porque Mariano Acosta, el vicepresidente de Avellaneda, era hombre de Buenos Aires, había sido gobernador de Buenos Aires y decide quedarse en Buenos Aires. Y también alguien que miraba para otro lado, como acá, nosotros no tenemos nada que hacer, acá la Corte. La Corte también se queda en Buenos Aires. Por lo tanto, tenemos algunas autoridades en Belgrano y otras las tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de esto, entonces, el 7 de junio en Belgrano, lo reitero por si no quedó claro, cuando Avellaneda ordena el traslado a Belgrano y federaliza Belgrano, no lo hace siguiendo el procedimiento constitucional del artículo 3, obviamente. Federaliza Belgrano por decreto. Una irregularidad manifiesta, entendible en virtud del estado de guerra en el que se vivía. Pero es un procedimiento irregular. ¿Cómo vas a establecer por decreto a la capital? Bueno, ante la contingencia lo tuvo que hacer. Se reúne el Senado en Belgrano el 7 de junio, y acá está la cuestión. Se reúne la Cámara de Diputados. Pero yo hace un instante les dije, fue solo la minoría de Belgrano. ¿Cómo se reunió la minoría entonces? ¿Había Cámara constituida? La minoría que acompañó a Avellaneda, a Belgrano, echa mano de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en el viejo artículo 56, faculta a que una minoría, en este caso de diputados, podría haber sido de senadores, intime, reitero, intime a la mayoría que no está en el recinto a que concurra a dar quórum para sesionar. E incluso la faculta a una minoría, si no vienen a sesionar, si no dan quórum, esa minoría está constitucionalmente habilitada para destituirlos. Por lo tanto, haciendo uso de esta atribución constitucional, la minoría de la Cámara de Diputados reunida en Belgrano intima a la mayoría que se quedó en Buenos Aires a que vengan a dar quórum. Vengan a Belgrano a dar quórum. Y a su vez también esta minoría invita a incorporarse a los diputados de Córdoba, cuyos diplomas no habían sido aprobados, como hemos visto, en la sesión de mayo. Como verán, es compleja la cuestión de las cámaras en este contexto. Mientras tanto, como si nada pasara en el país, el 13 de junio se reúnen los colegios electorales, proclamando a Julio Argentino Roca como presidente y a Francisco Madero como vice. En el marco de la guerra civil se reunió el colegio electoral. Lo cierto es que las cartas están echadas sobre la mesa, porque a mediados de junio comienzan las hostilidades militares. Vale decir que muchos oficiales del Ejército Nacional pidieron la baja al ejército y se incorporaron al ejército porteño. Muchos cuadros de tropas pelearon del lado de Buenos Aires. Y fue una batalla cruenta. 3.000 argentinos perderían su vida en este conflicto. En primer lugar, se peleó el 17 de junio, estallan las primeras hostilidades. Se va a combatir en Barracas, en la zona sur, también en el puente Alsina, uno de los puentes que en aquel momento comunicaba la ciudad con la provincia, en los corrales de Plaza 11, en Plaza Constitución, combates que fueron muy cruentos, reitero, se producen 3.000 muertes. En ese contexto, el presidente declara en estado de sitio todo el litoral. Declaró en estado de sitio el Pacto Federal, podríamos decir, porque declara en estado de sitio a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. En este contexto, reitero, se sigue peleando esta guerra civil. Sin embargo, Buenos Aires va a cometer un error garrafal. Designa a Mitre jefe de la defensa de la ciudad. Y poner a Mitre como jefe de la defensa es entregar una guerra. A Mitre le salió una vez que Urquiza se rajó del campo de batalla y no quiso pelear y por eso ganó. Después, reitero, Mitre no podía ganar ni los desfiles. Y a Mitre lo nombran el 22 de junio jefe de la defensa, el 24 se rindió.
después de 3 combates durísimos en Barracas, 4 combates durísimos, Barracas, Puente Alsina, Los Corrales, Plaza Constitución, en 2 días este rindió, los rindió. Mientras tanto, la Cámara de Diputados, en minoría, reunida en Belgrano, incorpora a los diputados de Córdoba y también a los de La Rioja, aquellos cuyos diplomas no habían sido aprobados en mayo, y nuevamente, aplicando el artículo 56 de la Constitución y el reglamento de la Cámara, compele, intima a la mayoría que se quedó en Buenos Aires nuevamente a dar quórum. Como estos no concurren, esta minoría de diputados declara a la mayoría cesante, es decir, los destituye. ¿Es un disparate esto? Constitucionalmente están facultados, porque los diputados no son diputados para hacer lo que quieren, sino que la función es en el recinto, es en la Cámara. Lo que tengas que decir, decilo en la Cámara, no en los diarios. Hoy podríamos decir, lo que tengas que decir, decilo en el recinto. Bajá, sesioná y bancate si tenés mayoría o si no la tenés. La política se hace en el Congreso, no vía Twitter, no vía Instagram, no vía diarios, no vía televisión. En ese momento no había nada de todo esto, estaban los diarios nada más. Bueno, si quieren oponerse, vayan y den quórum. Pongan la cara y den quórum. No concurrieron y en consecuencia, habilitados, reitero, por el artículo 56 de la Constitución, la minoría de los diputados reunida en Belgrano destituye a aquellos que se quedaron en Buenos Aires. Y obviamente solicita la convocatoria a elecciones complementarias para cubrir esas vacantes. Mientras tanto, ¿qué pasa en la ciudad? Reitero, Mitre se rindió y negocia la marcha a Belgrano para entrevistarse con Avellaneda y firman un pacto de caballeros, Avellaneda y Mitre. Mitre que negocia, entrega la cabeza de Tejedor, te entrego al gobernador, que renuncia a Tejedor, y dice, en tanto y en cuanto vos, Avellaneda, no me intervengas la provincia. ¿Acuerdan esto? Yo te entrego a Tejedor, te entrego la cabeza de Tejedor, vos no intervengas la provincia. Y Avellaneda estaba de acuerdo, Avellaneda no aguantaba más en Belgrano, Avellaneda quería volver a Buenos Aires, tenía toda la familia en Buenos Aires, a los amigos en Buenos Aires. Flaqueaba, era un tipo muy flaco de carácter Avellaneda. Y acá es donde va a cambiar la iniciativa política. Porque claramente Avellaneda quería negociar. Listo, ya está, lo desplazamos a Tejedor y se termina el problema. Sin embargo, quien tome la iniciativa política será el Congreso. El Congreso, reunido en Belgrano, será quien tome la iniciativa política en este momento y es la que va a marcar que hay una situación que no se puede dar. O el presidente gobierna plenamente con una capital constitucionalmente establecida o no podrá gobernar. Por lo tanto, el Congreso irá a fondo ¿para qué? Para imponerle definitivamente a Buenos Aires la autoridad del Estado federal, imponerle la federalización de Buenos Aires y terminar de una vez y para siempre con todo intento de separatismo porteño. Reitero, los carriles políticos ahora se bifurcan, porque Avellaneda pretende negociar, pero el Congreso pretende ir a fondo. Esto es lo que comienza a suceder entre julio y agosto de 1880. Proceso muy complejo el del 80, muy complejo, en virtud de la cantidad de aristas institucionales que están allí comprometidas. Es así como el 30 de junio Carlos Tejedor renuncia a la gobernación de Buenos Aires. Al día siguiente la legislatura le acepta la renuncia, asume como gobernador el presidente de la legislatura, José María Moreno, amigo personal de Avellaneda. Sin embargo, ya con el Congreso casi integrado en su completitud en Belgrano, se aprueba el estado de sitio y a su vez también el Congreso de la Nación decide intervenir federalmente en la provincia de Buenos Aires. Fíjense lo que había ocurrido, cómo se habían bifurcado los caminos. Porque Avellaneda se había comprometido en un pacto de caballeros con Mitre y con su amigo José María Moreno que no iba a intervenir la provincia.
Sin embargo, el Congreso, reunido en Belgrano, decide intervenir federalmente la provincia. Y esto genera un conflicto entre el Congreso y el presidente ahora. En el marco de esta guerra civil que estamos viviendo, ahora hay un conflicto político entre Avellaneda y el Congreso. Ahora veremos cómo se siguen las alternativas de esta circunstancia, de esta situación. El 10 de agosto el Congreso intima a Avellaneda a que llame a elecciones para cubrir las vacantes de aquellas bancas que habían quedado cesantes como consecuencia de la actitud adoptada por la minoría de la Cámara en Belgrano, y finalmente sancionan la ley de intervención a la provincia de Buenos Aires. Decretan una intervención parcial, no total, intervienen un poder del Estado provincial, la legislatura. Sin legislatura y con el gobernador renunciante, Buenos Aires quedaba sin autoridades, obviamente. Ahora reitero, Avellaneda se había comprometido a no intervenir la provincia y de repente el Congreso vota la intervención. ¿Qué hace Avellaneda frente a esta situación? Renuncia. Avellaneda, al no poder cumplir su palabra, en esto debo reconocer los principios del tipo, ¿no? Le había firmado un pacto de caballeros y dice, ¿cómo? Yo no puedo, si no puedo honrar mi palabra, no puedo ser presidente. Igual que ahora, ¿no? Igualito que ahora. No puedo honrar mi palabra. ¿Cómo voy a ser presidente si no puedo honrar mi palabra? Por lo tanto, Avellaneda manda su renuncia al Congreso. Ahora reitero, en palabras de Felipe Joffre, diputado por Córdoba, dice, nosotros estábamos dispuestos ya a terminar el asunto y a imponerle a Buenos Aires la capital y a terminar con el levantamiento porteño. Por lo tanto, el Congreso, miren lo que estudia el Congreso. Si le aceptaban la renuncia al presidente, quedaba el vice. Pero el vice, reitero, se había quedado en Buenos Aires porque Mariano Acosta era hombre de Buenos Aires. Por lo tanto, el proceso político podía quedar en manos de un hombre de Buenos Aires. Y esta iniciativa política que tenía el Congreso podía verse trunca. Por lo tanto, deciden no aceptarle la renuncia a Avellaneda. El Congreso le rechaza la renuncia al presidente. Vuelvo a reiterar, no es que uno renuncia y se va. El presidente presenta la renuncia ante el Congreso y el Congreso es el órgano constitucionalmente habilitado para aprobar o desechar la renuncia del presidente. Pues bien, el Congreso le rechaza la renuncia a Avellaneda. Sin perjuicio de esto, Felipe Joffre, reitero, en su obra El Congreso de Belgrano, dice, sin perjuicio de que teníamos decidido no aceptarle la renuncia, si por X circunstancias no llegábamos a la mayoría requerida, ya tenían pensado hacerle juicio político al vice, porque no podíamos permitir que un hombre de Buenos Aires heredara este proceso político. Pero lo cierto es que juntaron el número necesario de votos y le rechazan la renuncia al presidente Avellaneda. ¿Qué hace Avellaneda? Porque es confirmado en la presidencia. En ejercicio también de su facultad constitucional, veta la ley de intervención. Avellaneda veta la ley. Pero reitero, el Congreso estaba también decidido a todo o nada, estaba decidido a terminar con el separatismo porteño, y el Congreso insiste en el proyecto de ley con los célebres 2/3. Recuerden ustedes que una norma vetada por el Poder Ejecutivo vuelve al Congreso, y el Congreso puede insistir con los 2/3, y ya el presidente no puede volver a vetar. Pues bien, el Congreso insiste con los 2/3, con lo cual podemos decir, vence el veto de Avellaneda. Al insistir con los 2/3 ya no hay veto que valga, es ley. Por lo tanto, el 21 de agosto, las fuerzas federales ingresan en la legislatura porteña y la disuelven. Quedando Ezequiel Bustillo como interventor federal, el general Bustillo como interventor federal, el padre del célebre arquitecto de los edificios más tradicionales de Bariloche. Lo cierto entonces es que ya Avellaneda no tiene ningún peso político, no le aceptaron la renuncia, pero tampoco le aprobaron su decisión de no promulgar la ley de intervención. Por lo tanto, finalmente Avellaneda envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley como quería el Congreso.
federalizando la ciudad de Buenos Aires. Un proyecto de ley diciendo Buenos Aires se declara capital federal de la nación. Es el proyecto de ley 1030 que va a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que va a establecer la ley 1030? Declárase capital de la República el municipio de la ciudad de Buenos Aires bajo sus límites actuales. Vuelvo a reiterar, se declara capital federal de la nación a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución reformada en 1860, ¿no nos está faltando algo? ¿Puede el Estado federal federalizar un territorio sin consentimiento de la propia provincia? No, tenían que tener la autorización, pedirles permiso. Bien. No hay legislatura en Buenos Aires porque la acaban de disolver con la intervención. Por lo tanto, la ley 1030 va a establecer en su artículo 8 de que esta ley recién entraría en vigencia una vez que la legislatura de Buenos Aires hiciera la cesión pertinente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Nacional. Es decir, artículo 1, federalizo la ciudad de Buenos Aires. En el artículo 8, dice, bueno, esto no se puede hacer efectivo hasta tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Constitución, Buenos Aires, a través de su legislatura, ceda el territorio. ¿Hasta acá estamos? ¿Con la 1029? Estas son las dos cosas que me importan de la ley 1029. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y si la legislatura no quería ceder el territorio? ¿Qué pasaba? Ya los hombres de Belgrano tenían todo previsto. Por eso, junto con la ley 1029, también es aprobada la ley 1030. Y la ley 1030 que va a establecer, declarar la necesidad de la reforma constitucional en su artículo 3. Es decir, o me cedes el territorio, o si no, yo te convoco una convención constituyente y por vía de convención constituyente te impongo la federalización. Corta la bocha, dijeron los maestros de Belgrano. Si hasta el 30 de noviembre, le pone plazo a la legislatura porteña, si para el 30 de noviembre del año 80 no me entregaste la ciudad, convoco a una convención constituyente al objeto de reformar el artículo 3 para establecer la capital permanente de la República en Buenos Aires. Es decir, sale este paquete de dos leyes. Por la 1029, reitero, se federaliza el municipio de Buenos Aires y se establece que esto no iba a tener vigencia hasta tanto la legislatura porteña no cediera el territorio. Ahora, no es que la legislatura se podía tomar el tiempo que se le cantara. La ley 1030 le pone plazo. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre para dármela. Si no me la das, declaro la necesidad, dejo declarada la necesidad de la reforma constitucional a efectos de reformar el artículo 3 e imponerte por vía de convención constituyente la federalización de la ciudad. Por lo tanto, o la entregan o la entregan. Esta fue una convención constituyente que luego no se reuniría porque finalmente, antes del 30 de noviembre del año 80, Buenos Aires, a través de un célebre debate en su legislatura, entregaría la ciudad. Profe, ¿qué dice ahí del artículo 104? ¿También lo reforman, aparte del 3? Y claro, pues recuerden que para Buenos Aires, el Pacto de San José de Flores es pacto preexistente. Claro. Y por aquellos derechos que se hubieran reservado por pactos especiales al momento de su incorporación. Tenían que tachar eso para poder quedarse con la ciudad también. Lo cierto, entonces, es que se convoca a elecciones para formar nuevamente la legislatura porteña, y en el mes de noviembre de 1880 se va a llevar a cabo el célebre debate, en la cual tendrán un cruce durísimo José Hernández defendiendo la federalización. José Hernández era un hombre que había sido... Bueno, era claro luego de lo que manifestó luego del asesinato de Urquiza, ¿no? Era federal, era hombre del interior, era hombre que había apoyado a la Confederación, que había estado con la Confederación en Cepeda, en Pavón, y era lógico entonces que apoyara la federalización de Buenos Aires en este momento.
En contra, se iba a manifestar uno de los mejores oradores del viejo partido de Adolfo Alsina, del viejo autonomismo porteño, ahora devenido en partido republicano, y que luego fundaría el primer partido político moderno de la Argentina. Me refiero a la figura de Leandro Nicéforo Alem. Alem daría un larguísimo discurso oponiéndose a la cesión de la ciudad por parte de la legislatura. 5 días duró el discurso de Alem. Fíjense los argumentos que expuso allí Alem. Pero finalmente, la legislatura, el 24 de noviembre, casi en tiempo de descuento, una semanita antes de que venciera el plazo, entrega la ciudad. Cuando entrega la ciudad, llena Roca el presidente, porque el 9 de octubre, finalmente, el Congreso, ya instalado de nuevo en Buenos Aires, había aprobado el escrutinio efectuado por los colegios electorales, proclamando a Roca como presidente y a Francisco Madero como vice, y el 12 de octubre de 1880 el general asumía la presidencia constitucional. Por lo tanto, la cesión por parte de la legislatura de la ciudad opera ya durante la presidencia de Roca. La cesión por ley de la ciudad es efectuada el 24 de noviembre del 80, y finalmente el 6 de diciembre Roca promulga la ley de federalización. Es Roca finalmente quien culmina el proceso iniciado durante la gestión de Avellaneda. Así culmina el conflicto del 80. Reitero, es uno de los procesos más complejos de toda la materia, en virtud de la gran cantidad de cuestiones institucionales que se ven verificadas allí. Piensen ustedes, una elección presidencial, diplomas de diputados electos que no son aprobados, una provincia que se levanta en armas desconociendo la elección, un presidente que federaliza por decreto un pueblo porque abandona la ciudad que está levantada en armas, una minoría de una Cámara que compele a la mayoría a dar quórum y como no viene la declara cesante, una intervención federal, el estado de sitio, un presidente que renuncia, un Congreso que rechaza una renuncia, un presidente que veta una ley, un Congreso que insiste con el proyecto de ley, una ley por la cual se federaliza la ciudad de Buenos Aires, una ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Fíjense todas las cuestiones institucionales que están en juego en este proceso político del 80. Por eso es un proceso muy complejo, creo que es el punto más complejo de toda la materia, reitero. Esto para que ustedes puedan leerlo, además del apoyo, del soporte que tienen con estas filminas, tienen cargados en cualquiera de las dos plataformas como material bibliográfico para leer los primeros capítulos del tomo 8 de José María Rosa, y también algunos capítulos de la obra de Jorge Abelardo Ramos, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, que explican el Pepe Rosa más cronológicamente, más suceso por suceso, y Jorge Abelardo Ramos con una visión más macro, más apuntando al proceso que al día a día de los hechos, este proceso del 80. Pueden leerlo de allí. Y es un tema con el cual, a medida que lo vayan leyendo y lo vayan estudiando, les van a surgir muchísimas dudas, con lo cual no hay ningún problema que en las clases venideras las dudas que vayan apareciendo con respecto a este tema me las vayan preguntando. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora es como que están abrumados por la cantidad de datos que hay. Ya estoy acostumbrado, no hay ninguna novedad, sé que es un proceso complejo y es un bombardeo. Prácticamente todos los días pasa algo. Renunció, te rechacé la renuncia, te veté la ley, te insistí con la ley, te intervine la provincia, te declaré la reforma. Mucho, es mucho. Esta fue una de las dos convenciones constituyentes convocadas que luego no se llevaron a cabo. Una fue esta, la de la ley 1030. Luego veremos la ley 14.404 en el año 55. Durante la segunda presidencia de Perón se convocó otra convención constituyente que luego no se llevaría a cabo, producto del golpe de Estado del 16 de septiembre de aquel año. Ahora bien, para redondear lo que es la clase de hoy, vuelvo a decir, el año 80 es un año bisagra.
¿Por qué digo que es un año bisagra? Porque el 80 marca el surgimiento de la Argentina moderna. El 80 marca un antes y un después en la historia argentina. Ha culminado el proceso de organización nacional. Qué feo que suena eso, pero bueno, se lo conoce así. Proceso de organización nacional que se inicia con todo lo que hemos visto hasta la sanción de la Constitución del 53. La incorporación de Buenos Aires en el 60 y finalmente, fíjense todo lo que tardamos en organizarnos, finalmente la federalización de Buenos Aires en el 80. 70 años matándonos entre nosotros para ver cómo nos íbamos a terminar de organizar. Y piensen ustedes también cuánto costó cada decisión institucional en este país. La Constitución Nacional costó varias guerras. Incorporar a Buenos Aires costó una guerra. Federalizar Buenos Aires costó una guerra. Es una historia escrita con sangre, definitivamente, la historia argentina. Y ahora reitero, vuelvo, el 80 marca uno de esos puntos de inflexión, porque vuelvo a reiterar, marca el inicio de la Argentina moderna, ya con el Estado federal consolidado, con Buenos Aires como su capital. Por lo tanto, también en el 80, como solemos decir, se inicia un proceso político que va a abarcar 36 años, es lo que se conoce como la Argentina conservadora o la Argentina oligárquica, que se inicia con la presidencia de Roca y culminará con la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 y la asunción de Hipólito Yrigoyen como primer presidente electo por el sufragio universal masculino en 1916. Por otro lado, también se inicia aquí una serie de gobiernos que van a tener un denominador común, una orientación política claramente conservadora, con gobiernos surgidos de comicios viciados por el fraude y por la violencia electoral, donde no se respeta la voluntad popular, donde no se respeta el derecho de sufragio. Comenzará la lucha por el sufragio una década después, en 1890, con claramente un proyecto económico consolidado, porque vuelvo a reiterar, la única diferencia entre Roca y Tejedor eran los sectores a que los apoyaban. Por lo cual, el tema es qué iba a hacer con la renta agraria producto del modelo agroexportador que ya claramente estaba instalado. Si me lo quedo solamente para una clase económica social, o si el Estado capitaliza parte de esa renta agraria para distribuirla en el interior y compartirla con las provincias. Ese era el matiz entre Roca y Tejedor. Roca, como un hombre que representa los intereses del interior, claramente creía en la acción de fomento del Estado y consideraba que había que redistribuir parte de la renta con las provincias para culminar con determinadas asimetrías regionales. En efecto, Roca consideraba que algunos ferrocarriles debían estar en manos del Estado, que había que fomentar y apoyar algunas industrias en el interior, no veía con malos ojos cierta dosis de proteccionismo aduanero. Reitero, siempre dentro de los cánones del liberalismo económico, de un Estado del hacer ser, la hacer pasar, es decir, de dejar hacer. Con un Estado con una intervención mínima en economía, el concepto del Estado mínimo. Por otro lado, Tejedor hubiese significado la apropiación de esa renta pura y exclusivamente por una clase social, la burguesía comercial de Buenos Aires, y al resto del país que se lo lleve el diablo. Esa era la diferencia. Pero el modelo económico no estaba en discusión. Esto no fue Estados Unidos, donde claramente había dos modelos productivos en pugna. Todos estaban subordinados a la división internacional del trabajo y al liberalismo económico. La diferencia era de matices. ¿Cómo distribuyo lo que genera esa renta? Nada más. Reitero, en el plano político van a ser conservadores, y en el plano filosófico surge lo que se conoció como la generación del 80, que es la que le dio sustrato filosófico a esta generación que gobernó el país durante 36 años, basada en los postulados del positivismo científico. En este sentido, cuando hablamos de generación, ¿a qué nos referimos? Primero tenemos que definir qué es una generación, y estamos hablando de un número determinado de personas medianamente coetáneos entre sí, que adscriben a una doctrina filosófica, la desarrollan y la aplican. Y en este sentido,
la generación del 80 adscribe al positivismo triunfante como concepto filosófico y científico en el mundo. Es el auge de la física y de las ciencias naturales, y precisamente el positivismo consistió en aplicar parte de las leyes de la biología y de la física a las ciencias sociales. En efecto, el fundador del positivismo, el padre de la sociología, como es Augusto Comte, clásico por el desarrollo de sus ideas basadas en orden y progreso. Se veía al progreso como un proceso indefinido que iba a llegar al máximo desarrollo de una sociedad. En esto consistía el positivismo. En efecto, este orden y progreso puede reproducirse en el mensaje que Roca envía al Congreso el día de su asunción, en octubre de 1880, cuando promete paz y administración. Es decir, terminar con este estado de guerra y propender a administrar, ¿para qué? Para lograr el pleno desarrollo de la nación. En efecto, vamos a ver que estas ideas del positivismo no solamente fueron muy fuertes en la Argentina, sino también en Brasil. Inclusive hasta pusieron el lema en la bandera, en el cruceiro azul, cruzado por el lema Orden y Progreso. Y también en el México de Porfirio Díaz, en el célebre Porfiriato. Este positivismo también tiene una marcada connotación anticlerical, bogó por una separación definitiva de Iglesia y del Estado. Esto se vio marcado durante la presidencia de Roca, en las leyes 1420, que estableció la educación laica, obligatoria y gratuita en las escuelas del Estado, con la creación de los registros civiles. Piensen ustedes, antes, el nacimiento y las defunciones los anotaba la parroquia del barrio. Pues bien, deja de ser una función religiosa para ser una función estatal, para llevar una estadística demográfica. ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos mueren? Yo soy el que registra, yo soy el que anota. E incluso esto llega a su máxima expresión en 1888, ya durante la presidencia del sucesor de Roca, con la ley de matrimonio civil, la ley 2393, que modificó el viejo matrimonio del derecho canónico tomado por Vélez en el Código Civil. Estas son algunas de las leyes que caracterizan a esta generación y que marcaron un intento de separar a Iglesia y el Estado. En México fueron a fondo, directamente separaron la Iglesia del Estado. Acá Roca era más transero. Roca incluso hasta no apoyó oficialmente la ley 1420 porque no quería conflicto con la Iglesia. Fue el Congreso de la Nación nuevamente el que fue a fondo. Estas son algunas de las cuestiones centrales de la generación del 80. Ahora reitero, una generación marcada por un liberalismo económico muy fuerte. La Argentina se inserta en la División Internacional del Trabajo con un modelo claramente agroexportador, y a su vez también es un momento en el cual comienza a desarrollarse la exportación de capital financiero. Ya las potencias imperiales ya no son solamente industriales, sino que también tratan de expandirse a través del flujo de capitales financieros, y este será un momento en el cual la Argentina será muy dependiente de la entrada de capitales principalmente británicos. Y en el marco de ese liberalismo también, el endeudamiento externo permanente será una constante de estos gobiernos. El liberalismo económico, conservadurismo político y el positivismo como fundamento filosófico de esta generación en el poder. Mañana vamos a desarrollar la presidencia de Roca y de su sucesor y vamos a ampliar un poquito esto del positivismo porque ya se corta. Los dejo acá, descansen, nos vemos mañana, chicos. Chao, profesor. Chao, hasta mañana. Cualquier duda me consultan mañana.